Hola amigos, a continuación trataremos de explicar cómo se resuelven los diversos tipos de ejercicios de intensidad sonora. Cuando hablamos de intensidad sonora, estamos hablando obviamente del sonido y podemos definir que el sonido es una vibración agradable al oído. El sonido tiene aproximadamente algunas características, unas cualidades. Una de ellas la llamaremos el tono, el timbre, la fuente sonora, la intensidad física y la intensidad auditiva en decibeles. Para explicar ese tipo de problemas tenemos un ejercicio donde vamos a explicar la intensidad auditiva y la potencia. Entonces tenemos este ejercicio que dice así: una fuente sonora emite 3 por 10 a la menos 4 watts por metros cuadrados en 12 metros. Calcula A, la intensidad auditiva en decibeles, B, la potencia de la fuente. La potencia de la fuente. La potencia que produce la fuente. Para resolver ese tipo de ejercicios, debemos plantear el problema y lo hacemos de la siguiente forma. Colocamos datos, interrogantes y fórmulas y vamos a tratar de ir analizando los datos que me dan para poder plantear el ejercicio. Dice, una fuente sonora emite 3 por 10 a la menos 4 watts por metros cuadrados. Este ítem lo llamaremos intensidad física, porque eso es lo que produce la fuente. 3 por 10 a la menos 4 watts por metros cuadrados. Ahora tenemos en 12 metros, esos 12 metros los llamaremos radio. Pregunta, calcula la intensidad auditiva en decibeles, lo llamaremos B, y calcula la potencia que produce la fuente, la potencia la llamaremos P. Fórmulas, ¿qué fórmulas vamos a aplicar? Entonces tenemos una formulita para hallar la intensidad auditiva en decibeles que dice que B es igual a 10 logaritmo de la intensidad física sobre el valor constante de la intensidad humana, que es 10 a la menos 12 en decibeles. Tenemos que la intensidad física es igual a la potencia sobre el área. Y tenemos que el área es igual a 4pi por radio cuadrado. Con esas tres formulitas podemos tratar de dar solución a ese ejemplo. Entonces tenemos lo siguiente. Voy a tratar de plantear acá para resolver el primer ítem. Entonces decimos que B es igual a 10 logaritmo de I sobre IO de decibeles. Entonces reemplazamos la fórmula B igual a 10 logaritmo. Dijimos que esta I la llamamos intensidad física. Esto es lo que produce la fuente en el momento, que es 3 por 10 a la menos 4 watts por metros cuadrados sobre la intensidad humana, que es 10 a la menos 12 watts por metros cuadrados. Ese valor lo digo como humana porque eso es un valor constante donde todos los seres humanos en condiciones normales podemos escuchar sobre este rango, 10 a la menos 12 watts por metros cuadrados. Eso quiere decir que si nosotros estamos por debajo de este rango, pues ya no seríamos unas personas normales, porque las personas que están por debajo de ese rango son aquellas que tienen que utilizar un audífono para poder escuchar frecuencias, para poder escuchar sonidos. Y las personas no podrían estar por encima de este rango porque serían ultrasonidos, y únicamente los ultrasonidos hay unas especies como lo son el murciélago y la paloma. Entonces en este caso nosotros como personas humanas estamos en este rango. Cancelamos watts y metros cuadrados y decimos que B es igual a 10 logaritmo. Resolvemos algebraicamente esta expresión. Esa expresión no es nada menos que una operación de potencias iguales. Entonces el numerador quedaría igual, 10 a la menos 4, y acá voy a aplicar un principio algebraico para multiplicar o para dividir potencias de la misma base. Si yo quiero lo puedo hacer directamente en la calculadora científica, lo puedo hacer de forma manual también. Esta potencia de base 10 la voy a subir, está dividiendo, cuando la suba ella va a multiplicar y cambia el signo. Entonces pasaría como 10 a la 12 decibeles. Resolvemos la expresión, me quedaría B igual a 10 logaritmo de 3, y aquí resolvemos algebraicamente las potencias iguales, eso me daría 10 a la 8 decibeles. A esta expresión se le saca el logaritmo, entonces decimos que B es igual a 10 por el logaritmo de 3 por 10 a la 8 decibeles, eso aproximadamente es 8,477, aproximadamente, decibeles, sigo llevando el ítem.
Y acá multiplicamos por 10 y entonces me daría, corremos la coma a un lugar, me daría 84,77 decibeles. Y este es uno de los ítems que nos pidieron, hallar la intensidad auditiva en decibeles. Ya hallamos la primera parte del problema. Para hallar la segunda parte del problema, me piden hallar la potencia de la fuente. Para hallar la potencia de la fuente, pues tomaríamos esta fórmula. Entonces decimos que intensidad es igual a potencia sobre área, despejando potencia. Entonces decimos que potencia sería igual a intensidad por área. Pero fíjese que para poder resolver la potencia, para poder hallar la potencia, necesitamos la intensidad y el área. Conozco la intensidad física, aquí la tengo ya, pero el área no la conozco. Pero de todos modos me dieron el radio para poderla hallar. Entonces, lo primordial, lo primeramente es hallar el área. Entonces decimos que el área es igual a 4pi por radio cuadrado. Resolviendo la expresión me quedaría así: 4 por el pi, que vale 3,14, por el radio, que vale 12 metros elevado al cuadrado. Resolvemos la expresión, me quedaría 4 por 3,14, 12 metros elevado al cuadrado, eso me da aproximadamente 144 metros cuadrados. Para hallar el área, tenemos que resolver la operación indicada. ¿Qué operación tenemos ahí? Una multiplicación de enteros por decimales. ¿Qué vamos a multiplicar? Lo de la fórmula: 4 por 3,14 por 144, que es el cuadrado del radio. Eso multiplicado me daría aproximadamente 1808,64 metros cuadrados. Quiere decir que ese es el alcance que tiene, ese es el área, el alcance que tiene para prolongar el sonido. Ya tenemos el área. Ahora sí podemos reemplazar para hallar la potencia. Entonces decimos que la potencia sería igual a 1808,64 metros cuadrados, que es el área, por la intensidad auditiva, que la intensidad dijimos que era 3 por 10 a la menos 4, por 3, vamos a colocar paréntesis, 3 por 10 a la menos 4 watts por metros cuadrados, que es la intensidad auditiva, watts por metros cuadrados. En este caso cancelamos metros cuadrados y metros cuadrados, resolvemos la expresión que tenemos indicada. ¿Qué operación tenemos ahí? Una multiplicación de un decimal por una potencia de base 10. Entonces sería 1808,64 por 3 exponente a la menos 4. Trataremos de resolver esa expresión y eso me daría aproximadamente 0,54 watts. Y esa sería la respuesta del ejercicio indicado. De esta manera hemos terminado con éxito y hemos explicado un ejercicio donde hallamos la intensidad auditiva y la potencia de una fuente sonora. Bueno amigos, con muchísimo gusto para servirles. Para mayor información, suscríbase a mi canal en YouTube, me consigue como Jaime Álvarez Matemáticas para que disfrute de todo este material. Cualquier duda, cualquier objeción, realice los comentarios respectivos que con muchísimo gusto lo atenderé. Para servirles con muchísimo gusto.